un placer venir a Fuenlabrada, que es uno de los sitios en los que también se ha tejido una candidatura de unidad popular en estas elecciones municipales, y donde se empieza a tejer estos movimientos sociales que quieren asaltar las instituciones para lograr el cambio político, ¿no? Nos preguntaba Olivia sobre el discurso, ¿no? Sobre cuál es el lenguaje que debemos emplear y si eso es necesario o no, ¿no? Y bueno, pues digamos que aterrizando en los inicios, como hacía también Guillermo, en la semilla que puso el 15M con la indignación y que luego recogió Podemos y para trasladarlo a las instituciones, digamos que ese salto o esa ruptura del mapa político tiene mucho que ver precisamente con este discurso, ¿no? Con el lenguaje empleado. Digamos que unos profes de ciencia política empezaron a aplicar unos manuales de la facultad y lo hicieron acertadamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que lograron? Pues que para llegar a más gente, para crear un sujeto político mayor, pues empezaron a cambiar un lenguaje de tal manera que hubiera mucha más gente que se sintiera identificada, ¿no? Yo soy activista feminista y bueno, pues cuando digo heteropatriarcado, pues seguramente haya 3 personas que se identifiquen conmigo cuando hablo de esto, ¿no? Y probablemente si hablo de la discriminación que sufren muchas mujeres, o el trato desigual, o que hay mujeres que mueren en manos de su marido, pues seguramente que me entienda mucha más gente y que se sienta más identificada, ¿no? Queriendo decir lo mismo que digo cuando hablo de heteropatriarcado, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? De esta manera creo que bueno, pues es más efectivo y además es más inclusivo y podemos lograr ese sujeto político de una mayoría social si hay más gente que se identifica con nosotros y con nosotras, ¿no? Y si yo digo igualdad entre hombres y mujeres, pues seguramente haya más gente que abra las orejas para seguir escuchando lo que yo voy a proponer, ¿no? Y de eso se trata, de que escuchen lo que voy a proponer, ¿no? Preguntaba también Olivia de qué tenía que venir acompañado este lenguaje o este discurso, ¿no? Pues hombre, tiene que venir acompañado de medidas, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor yo no lo llamo heteropatriarcado para que haya más gente que se identifique con lo que voy a decir, pero si yo llevo medidas en un programa político que vaya a eliminar el heteropatriarcado o la discriminación entre hombres y mujeres, pues mientras yo lleve esas medidas que acompañen esto, pues yo no estoy renunciando a ninguno de estos principios ni valores, ¿no? Y luego sí. Y sin embargo, la izquierda, en un sentido amplio, ¿no? Los movimientos sociales, la izquierda tradicional, no modulaba el lenguaje, daba igual con quien estuviera hablando, que hablaba igual. Y hay que preguntarse por qué hacíamos eso. Y yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad de sobrevivir, con la derrota histórica que supuso la guerra civil y la transición, y un invierno capitalista en el que la gente vivía bastante bien y los trabajadores tenían BMWs y no se ha vivido mal de todo. Todo esto a crédito, lo voy a pagar. Pero mi familia, que es una familia normal, tenía de tirar cabras con 8 o 9 años, en 50 tenía 2 pisos y podía haber dado una educación a sus hijos, quiero decir, vivían bastante bien, ¿no? El sistema capitalista facilitó vía crédito una expectativa de vida para mis padres que jamás tuvo ninguno de mis pasados, y eso supuso una derrota de la izquierda importante, unida a la caída del muro, etcétera, etcétera. Y en ese invierno hacía falta apretarse y aferrarse mucho a la identidad para sobrevivir. Y hacía falta seguir reclamando las banderas rojas y toda la tradición que justamente hacía honor a muchas personas que habían luchado y se habían dejado la vida por el progreso, ¿no? Lo que pasa es que tan cerrados estábamos en proteger nuestra propia identidad que no nos dábamos cuenta de que ya no estábamos solos. Es que estábamos observando nuestra identidad y cuando te das cuenta es que comparten contigo mucha más gente lo que te está pasando de lo que tú crees. Eso fue el 15M. Es decir, mira, no estáis solos, pero con lo que dices no te entiendo. O sea, yo si me hablas del patriarcado o del proletariado no te entiendo. Pero me levanto a las 6 de la mañana y a 300 euros. Es igual si hay formas de nombrar lo que nos pasa. Y cada tiempo tiene su forma de nombrar sus propios dolores. Llega al cambio. Yo creo que todo el mundo corea en una manifestación, no hay pan para tanto chorizo, pero ahí si le ocurre ponerse a corear poderoso caballero con dinero, voy a decir lo mismo. Entonces, bueno, pues yo
yo creo que se moduló, es verdad que se moduló no solo el discurso, sino todo el aparato comunicativo. O sea, si os dais cuenta en Podemos, por ejemplo, las canciones que se ponen al final de los mítines no son las mismas, las banderas o la ausencia de banderas es otra cuestión, la forma en que aparece, se comunica es distinta, de todo, y ha funcionado. ¿Qué debería acompañar esta operación de comunicación? Yo creo que también una renovación de las prácticas. O sea, no tiene sentido cambiar la palabra y no cambiar el acto. Tenemos que cambiar el acto también, porque nuestros actos también estaban dejando a mucha gente fuera. Yo recuerdo haber ido a centros sociales ocupados toda la vida y de esto le echabas una novieta que iba en tacones y no la podías llevar, porque es que la gente te miraba mal. Y dice, pues es que esto no está pensado para que venga mucha gente. Y me pasó una cosa muy graciosa una vez, era que fui a la casica y me decían, porque había una manifestación contra la tala de árboles, y me decían, venían todos enfadados porque no había nadie. Que la gente es gilipollas y les da igual todo. Y yo decía, bueno, vale, ya llego a casa y me dice mi madre, he visto a 4 ahí con unos perros así, unas crestas, te manda un miedo. Claro, compañero, es que no estás haciendo cosas para todo el mundo. Entonces yo creo que también toca renovar las prácticas, ¿no? Y intentar que los círculos, y yo hablo desde Podemos, claro, pero que nuestros círculos sean esa red capilar que conecta los grandes debates de la deuda europea con el ambulatorio que falta en el entorno rural, con el paso de cebra que falta en el colegio de no sé dónde, con ser capaces de ir de los círculos tienen que tener una capacidad capilar muy grande para poderse ocupar de cosas que le preocupan a la gente. A lo mejor no le preocupan a la izquierda, pero le preocupan a la gente. O sea, a la gente le preocupa a lo mejor que han pillado a 4 un paso de tren que hay que tapar y no han tapado. Y de eso se tiene que ocupar alguien, y los círculos deberían empezar a trabajar sobre cosas muy concretas que conecten con el interés de la gente, no de la propia izquierda. O sea, a la gente le preocupa la monarquía, pero a la mayoría lo que le preocupa es que están cerrando todas las tiendas en su barrio, por ejemplo, y eso hay que trabajarlo. Y creo que en estas prácticas hay que incorporar perfiles que no tienen mucho que ver con nosotros y nosotras. Hace poco estuve en un acto de un círculo de Podemos y además fue muchísima gente, era muy curioso, había gente de todas las edades. Y entonces un tipo de los que estaba salió y le tienen allí, que se contaba los chistes, que se le contan chistes y contaba chistes de Arévalo, contaba chistes machistas y cosas así, ¿no? Y la gente más joven nos sentimos muy incómodos enseguida, era como, eso no es malo. Pero la gente mayor se partió. Y tenemos que empezar eso no quiere decir que haya que dar carta libre y todo vale y no sé qué, pero tenemos que trabajar con nuestro pueblo y nuestro pueblo es como es. Y sobre eso intervenimos, quiere decir que miremos para otro lado, pero con esa gente con la que tenemos que trabajar. Y yo creo que si uno mira a su propia familia, que es algo bastante útil, pues no sé, no son todos politólogos que hablan perfecto, que hacen todo bien, tienen unos valores exquisitos, pues es gente normal. Y con esa gente normal tenemos que trabajar. Yo creo que eso es lo que nos tiene que acompañar en el cambio de discurso. Vale, bueno, la siguiente iba más al cambio. Yo creo que justo ahí también una cosa que es interesante, y es que la hegemonía que ha tenido la derecha o el régimen del 78, como lo llamemos, hubiera sido imposible sin construir un modelo ciudadano acorde a su proyecto político. Y ellos tienen un modelo que consistía en ser productor y consumidor. Un modelo casi autista, que tú te metías en casa y consumías, si podías, y creo que lo que vayamos a hacer de ahora en adelante tiene mucho que ver con recuperar un modelo de persona que participa en colectivo, que se politiza en comunidad y que la alegría la extrae no de consumir mucho, sino de participar en procesos que le llenan, ¿no? Como ha sido el 15M, como ha sido todo lo que está ocurriendo hasta ahora. Y en ese sentido lo que decía antes Guillermo es fundamental. O esa alegría la mantenemos e implicamos a mucha gente con sus ritmos, sus procesos y con canales para que todo el mundo pueda participar. Unos lo harán todos los días en las asambleas y otros pues será electricista y colaborará cuando pueda en la feria del pueblo, lo que sea. Pero que cada uno tenga su espacio y participe, o vamos a tener un problema. Luego si vamos a hablar de los limitadores institucional también. Vale, voy a juntar las dos preguntas siguientes, porque hemos hablado antes con Guillermo del patio y ha mencionado a los ateneos. Es verdad que en algunos sitios sí que han empujado, igual que en algunos sitios a lo mejor la candidatura de Ganar Móstoles no se entendería sin la UBA, o en Alcorcón sin la UPA, pero hay sitios donde eso estaba desértico, donde el Ateneo, aquí en Fuenlabrada pasa, el Ateneo es el Ateneo republicano, pues hay 10 personas mayores con sus banderas y donde es muy difícil, por ejemplo, que Podemos participe ahí. Entonces voy a unir las dos. El tema de Podemos fue convertir la indignación en cambio político. La pregunta es, ¿se puede hacer eso respetando la frontera entre la autoorganización y la creación de una mayoría social?
o por el contrario el círculo tiene que ocupar el espacio que ocupan los ateneos, o tiene que haber ese límite, ¿no? Entre, bueno, este es el círculo que tiene que ser lo más abierto y lo más permeable posible, pero tenemos que asumir que también vamos a trabajar codo a codo con el Ateneo Popular del barrio, con la Casica en Móstoles, con Seco en Vallecas, o con lo que sea, que a lo mejor no quieren ir a estar en Podemos ni en el círculo, por muy abierto que sea, porque no nos interesa, ¿no? Vamos a ser capaces, como Podemos, de respetar la autoorganización de los distintos colectivos, o bien les cooptamos bajo el mismo paraguas, o bien les dejamos fuera del cambio de ese proceso. No, pero hacemos el paritario. Bien, no funciona, además me cuesta. A ver, yo creo que que hay muchos papeles que jugar, ¿no? Y también se trata de repartir muchos papeles en la sociedad, cada agente político del cambio pues juega un papel diferente y todos suman, ¿no? Todos suman. Se trata de ver cuál es la mejor manera de hacerlo sumar, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta y ese es además el reto, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio en el que bueno, pues se autoorganicen los movimientos, pero a la vez trabajen conjuntamente, ¿no? El hecho de que el movimiento feminista, por poner un ejemplo, que es el que más conozco, pero por hablar de algún ejemplo concreto, pues el hecho de que el movimiento feminista hable de esta manera, con este lenguaje que igual haya personas que no entiendan o no lleguen a tantas personas, no quiere decir que no haya que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual que, o sea, creo que todos y todas debemos hacer un esfuerzo para trabajar de forma cooperativa. Creo que además actualmente este debate que viene muy al caso porque vienen las elecciones generales y la forma en la que todos esos agentes políticos del cambio cooperen, se sumen y estén activamente, pues tendrá mucho que ver con el resultado de las elecciones generales, ¿no? También tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos, si queremos ganar unas elecciones o queremos cambiar el país, ¿no? Yo creo que primero hay que ganar las elecciones y luego tenemos que cambiar el país, pero está claro que tenemos que tomar medidas, tenemos que adoptar posiciones que tengan también ese objetivo más lejano que es el cambiar el país, ¿no? Y por tanto, en este nuevo escenario político que tenemos por delante, que son las elecciones generales, sin duda es interesante que todos los agentes políticos del cambio puedan colaborar de una manera u otra, ¿no? Recuerdo que cuando empezó el debate de Ahora Madrid, en las elecciones municipales, yo formaba parte de Izquierda Unida y precisamente uno de los motivos por los que abandoné esa organización era porque no entendían el momento político y no supieron leer y estar a la altura, ¿no? ¿Qué es lo que planteaban en el debate? Pues lo que se planteaba en el debate es que no podía tener determinada forma jurídica Ahora Madrid, Ganemos, y entonces llevaban a los términos de la forma jurídica un proceso de cambio que era mucho mayor que todo eso, ¿no? Es decir, ponían el debate en un elemento donde no estaba, ¿no? Pues creo que pasa un poco igual ahora, ¿no? Creo que estamos centrándonos un poco en cómo se va a llamar, cómo se va a dejar de llamar un proceso político. Creo que lo mejor es que los agentes políticos de cambio hablemos de cómo queremos que sea y cómo queremos que exista, y más adelante pues veremos igual si estamos de acuerdo en el nombre, ¿no? Pero que lo que tenemos que procurar, y yo procuraré y trabajaré esté donde esté y en todos los espacios donde milito, en trabajar por esos espacios de unidad popular, se llamen como se llamen o tengan la forma jurídica que tengan, ¿no? Porque entiendo que lo prioritario es que exista un cambio en el país, primero que ganemos las elecciones y después que cambiemos el país, esos dos objetivos, y por tanto entiendo que se debe respetar la autoorganización, pero debemos también buscar espacios en los que todos los agentes políticos del cambio estemos presentes, ¿no? Que
espacios autoorganizados que son muy diversos y que a veces van desde colectivos juveniles, marxistas, otros republicanos, otros. Y hay que trabajar, y va a ser muy difícil, precisamente por lo que comentaba antes, porque creo que las trayectorias vitales y políticas y la gente que compone Podemos y las de otros espacios son muy distintas. Entonces, a veces no se entienden unos a otros, ¿no? Y hay para quienes es muy importante esa identidad, mantener la cabeza de la que hablábamos antes, y para quienes no lo es tanto, y es complicado. Creo que cumplen una función muy importante los mediadores, la gente que sea capaz de decirle a unos coja por aquí y a los otros tengan un poco más de paciencia, y es importante. En cualquier caso, eso es algo que hay que hacer, pero no es lo único, o sea, porque habría que delimitar qué es movimiento social, porque es más movimiento social un colectivo de 20 personas que defienda la vivienda que un cura que se pone a trabajar con chavales de un barrio que no tiene dinero para un equipo de fútbol y tiene a 200 chavales jugando al fútbol. Eso también es un movimiento social. O los taxistas, quiero decir, hay una red social mucho más allá de lo que venimos trabajando habitualmente, que también hay que tocar, y también tiene sus dificultades, porque hablan otro lenguaje. La dificultad aquí de todo el rato es traducir las demandas parciales a un relato global, porque cada uno le duele una cosa, y luego con los dolores de cada uno necesitamos hacer un relato global que los integra a todos. Eso es lo que creo que necesitamos hacer, y es difícil porque cuando vas a hablar con nuestras instancias, particularidades, cuando vas a hablar con un colectivo juvenil anarquista, es muy importante que haya gente que sea capaz de establecer vínculos entre unos y otros. En cualquier caso, estos espacios, centros sociales o Ateneo, han existido en todos los procesos de cambio. En 1850, con la socialdemocracia alemana, había clubes de obreros donde la gente iba a alfabetizarse o a tener un ocio distinto, o los Ateneos republicanos o los Ateneos anarquistas en la guerra civil. Y es porque quien domina no solo lo hace desde la fuerza bruta, sino que lo hace a través de la imposición de un modelo cultural concreto que le beneficia a él, y de la imposición de un conjunto de normas y valores y principios, de un sentido común de época que impone a los demás. Y por eso es importante tener espacios donde luchemos por otro sentido común de época distinto y las relaciones también sean distintas y podamos tener prensa distinta. Hace mucha falta una prensa distinta. Esta pelea por el sentido común es básica. Entonces nos hacen falta espacios de este tipo que sean distintos a lo que la gente entiende por sentido común. Eso sí, no tan distintos como para que degeneren en un gueto o en una tertulia aristocrática donde no tenga cabida la mayoría social. Creo que establecer los puentes para que eso no pase es... Ahora vamos ya con el bloque que acostumbraba a ir a las manifestaciones, que por cierto desde el 15M no es la misma necesariamente que las manifestaciones anteriores. Pues a lo mejor mi madre no se la juega que la pongan ahora una multa de 3.000 euros, ¿no? Entonces a lo mejor, de hecho en la última manifestación, justo el día de antes de la implantación de la ley, pues ya se notó bastante vacío. Si Podemos ganar las generales, o bueno, esto también estaba Zapata, entonces incluía estando ahora Madrid en el gobierno de la ciudad, se van a poder acometer reformas que cambien drásticamente la situación, que es para lo que estamos en Podemos, ¿no? Para si hay un vaciamiento en las calles, porque Syriza, por ejemplo, en Grecia no lo está teniendo. O sea, hay mucha gente que se está manifestando por el sí, pero hay muchísima que se está manifestando por el no. Muchísima gente que antes de que llegase Syriza al poder se estaba manifestando. Mientras Syriza estaba en construcción, seguía manifestándose. Y cuando Syriza gana, sale a celebrarse, que es súper importante también por lo que hablaba Zapata antes, ¿no? De los placeres, de la alegría, del deseo de ganar, que si no, no vamos a ganar. ¿Qué creéis que pasa si Podemos llega, gana las generales, intenta cambiar drásticamente la vida de la mayoría social de la gente, de esta mayoría social, y no puede hacerlo porque hay vaciamiento en las calles? Bueno, aquí me vais a permitir que me extienda un poquito más, porque por lo que quiero explicar, digamos que cuando vine a esta charla me preguntaba cuál era el papel de los movimientos sociales, ¿no? Cuando hablábamos de cuáles eran los límites de los movimientos sociales o del activismo y de las instituciones, ¿no? Pues para qué sirven los movimientos sociales o qué son o qué. Entonces, pues digamos que el movimiento social o el activismo sirve desde luego para nutrir la democracia, pero ¿cómo? Pues desde el desafío, ¿no? Me parece que el papel imprescindible de los movimientos sociales y del activismo es tener capacidad de desafío frente a las instituciones, ¿no? Ese desafío, ese conflicto, también podemos llamarlo conflicto,
alimenta la democracia, claramente, ¿no? ¿Cómo actúan los movimientos sociales en este sentido en la sociedad? Bueno, pues bien presionando a las instituciones o bien actuando al margen de ellas, ¿no? Cuando actúan al margen de ellas, pues lo hacen de una manera, pero cuando presionan a las instituciones lo pueden hacer por dos motivos. Uno, porque exigen mayor intervencionismo de la administración, pues que actúe la administración, o al revés, para pedirle a la administración que deje terreno libre, que deje vía libre y que no intervenga en determinado ámbito o aspecto, ¿no? Pero claramente la actuación de los movimientos sociales o del activismo sirve para tres cosas, ¿no? O yo lo he resumido en tres cosas. Una, para luchar por el reconocimiento de los derechos y por la igualdad real de todas las personas. Otra, para gestionar o provisionar de bienestar a las personas que esos colectivos, esas asociaciones, esas entidades estimen oportuno. Y otra, el dar visibilidad a una situación de tal manera que lo metamos en la agenda política, ¿no? Esto sería un poco el papel o para qué sirven los movimientos sociales, insistiendo en que este conflicto, esta capacidad de desafío a las instituciones es lo que nutre la democracia, ¿no? Y a la hora de interactuar tanto los movimientos sociales como las instituciones, pues se generan tensiones entre sí, ¿no? ¿Qué tensiones existen? Bueno, pues por un lado, en los movimientos sociales existe la voluntad de influir, pero por otra parte se tiene la necesidad de tener una autonomía propia, ¿no? Es imprescindible el mantener esa autonomía. Y por otra parte, en cuanto a las instituciones se refiere y en cuanto a la relación con los movimientos, por un lado se quiere intervenir e incidir socialmente, pero por otra parte no se quiere tener un poder excesivo, ¿no? Estas son las tensiones que se encuentran a la hora de relacionarse, o que encuentro yo a la hora de relacionarse instituciones con los movimientos. ¿Cuáles son los retos que en estos nuevos tiempos, en los tiempos de cambio, deben conseguirse? Bueno, pues hombre, es diferente la situación en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, donde existe un gobierno de cambio, que en la Comunidad de Madrid, o que en otros ayuntamientos en otros ayuntamientos donde ese gobierno de cambio pues no está, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Pues creo que precisamente los retos son el mantener un equilibrio entre todas esas tensiones, claramente. Hoy por hoy, las relaciones entre los movimientos, el activismo y las instituciones es precisamente la de que la administración entiende que los movimientos son una amenaza, ¿no? De ahí que tengamos una ley mordaza o que la relación de las administraciones con el activismo sea la que es. Y en este marco pues es en el que tenemos que cambiar. Y creo que es clave ¿qué retos tenemos que conseguir? Bueno, pues los movimientos deben mantener esa capacidad de desafío, deben mantener ese conflicto que nutre la democracia y debe intervenirse por parte de la administración sin tener un excesivo poder, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid o en sitios donde haya gobiernos de cambio existen riesgos, ¿no? Me parece que es importante también apuntarlos porque se tienen que evitar, ¿no? Existe el riesgo de que los movimientos sociales se institucionalicen y empiecen a formar parte de una actividad casi institucional, ¿no? Y eso pues hay que evitarlo pues, en la medida en que se dé esa capacidad de desafío de los movimientos, ¿no? Si mañana, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid empieza a subvencionar al Patio Maravillas y eso se convierte casi en una delegación del Ayuntamiento de Madrid, pues perderá toda la capacidad que tiene ese espacio, ¿no? O sea, que ese espacio vale en la medida en que desafíe y en que genere ese conflicto social, ¿no? que permite poner en la agenda política todos esos derechos. Por tanto, es imprescindible mantener esa llama viva de los movimientos y en la medida en que esté viva esa llama de los movimientos sociales y del activismo, pues existirá una mejor democracia y estarán presentes en la agenda estos derechos, ¿no? Si bien digo esto, creo que también hay un riesgo y es el siguiente, y es nos esperan
4 años, sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid, muy duros. De hecho, ya estamos siendo objeto de ataque por parte de las fuerzas que quieren impedir el cambio. ¿Y qué está pasando? Que esos ataques requieren también de un apoyo social. Por tanto, bueno, y el mejor ejemplo de esto es Grecia, ¿no? O sea, por tanto, esa llama viva de los movimientos sociales sirve para generar ese conflicto, ¿no? Pero también para un apoyo a ese cambio, ¿no? Entonces creo que debemos mantener ese equilibrio entre el activismo y las instituciones que permitan tirarnos de las orejas a las instituciones cuando sea preciso, pero por otra parte apoyarnos cuando estamos promoviendo ese cambio político, ¿no? Y bueno, pues un poco, digamos, en resumen, ver que tenemos que intentar ver al mismo tiempo lo concreto de las luchas concretas y lo general del sistema político, ¿no? Creo que ese será el mejor de los equilibrios. Preguntas tan difíciles, ¿eh? Yo sí que os quiero agradecer porque nos han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, y esto es en serio, que no ha dado tiempo a... O sea, yo siento como que los últimos 2 años han pasado así, de pronto estamos de diputados, no sé qué, han pasado 20.000 millones de cosas y hay muy pocas ocasiones en las que pararte y reflexionar sobre estas cosas. Quería agradecer porque hoy me podía preparar un poco las preguntas, porque bueno, el ejercicio este de pararte un poco. Yo creo que, en primer lugar, si ganamos las elecciones no ganamos el poder, ganamos el gobierno. Son cosas distintas. Y el poder no es algo que podamos tomar, que llegamos y lo tenemos y ya hemos ganado. Pero es una relación en la que tú disputas y intentas con el enemigo ganar posiciones, ¿no? Venimos de una posición de contrapoder, o sea, la teoría clásica dice que primero eres contrapoder, luego pasas a ser doble poder si consigues, como ahora, por ejemplo, espacios institucionales, ¿no? O sea, ya estamos mejor que hace 5 años, pasaremos de contrapoder al doble poder, y del doble poder, si no lo hacemos muy mal, al poder justo. En caso de que llegáramos a tener un gobierno, que hay que ganarnos, nos da mucho, tendríamos el gobierno, no el poder. Y entonces yo creo que se ganarían algunas batallas y se perderían otras en función de las batallas que decidamos librar. O sea, porque no podemos librarlas todas a la vez. Quiero decir, si lo que planteamos concierne a la ciudadanía, ¿por qué se ha movido tradicionalmente? ¿Cuándo se han dado las grandísimas movilizaciones? Pues cuando ha habido al menos 3 factores muy concretos. Uno, que se sentirá concernida. O sea, el cambio climático puede ser algo muy preocupante para todo el mundo, pero la gente no sale en masa por el cambio climático, por ejemplo, ¿no? La segunda, cuando intuye que puede influir de verdad su movilización. Si os fijáis, el 15M está ya una semana antes de unas municipales, quedaba poco tiempo para unas generales, y la gente sale a la calle y entiende que esa movilización puede hacer variar el sentido del voto y que pueden derribar un gobierno. Y empieza el declive un año después de que Mariano Rajoy entre en el gobierno de la nación, es cuando empiezan el declive de las grandes manifestaciones del 15M y baja, ¿no? A mí me da que pensar. O sea, entiendo, es difícil hacer leyes con estas cosas, pero yo la conclusión que saco es que la gente entendió que había un ciclo político en el que cumplir, y la única manera que tenía que hacerlo era echarse a la calle, y salió a la calle para influir en las elecciones, en las municipales primero y las generales después. Y que pasado ese ciclo político veía poco útil manifestarse porque estaba harta de todos los días salir y no conseguir nada, y entonces un repliegue. Y en ese repliegue es cuando sale poder, ¿no? Y la tercera cuestión es cuando no le queda otra. O sea, cuando te arrinconan de tal manera que no tienes más remedio que salir. Y con todos estos mimbres es por lo que se han articulado las grandes movilizaciones. Si Podemos llegar a gobernar, yo no sé, Podemos o como se llame, ¿no? Lo que entendemos, lo que sea. A mí me parece fundamental lo que decía antes María, a mí me preocupa parar a esta gente. Y si para eso hay que hacer aperturas o llamarnos no sé qué, me da completamente lo mismo. Creo que no hay que banalizar la cuestión porque depende de los pasos de este, pues equivocar o no, pero creo que necesitamos abrirnos y abrirnos ya. Y que no significa abrir grandes procesos de que no sé quién, sino tener cuidado y tener en cuenta a mucha gente que por diferentes motivos está en la periferia de la izquierda o de Podemos o de no sé qué, y que hay que ganárnosla también. Y si con eso llegamos a gobernar, ver qué podemos hacer en función de lo que nos dejen y de lo que la gente esté dispuesta a tirar. Yo creo que si Podemos mañana sale, gana las elecciones y dice que no va a haber desahucios, y la banca o los medios deciden que sí va a haberlos y empiezan un curso, va a haber mucha gente que va a empezar a movilizarse.
O sea, que no se esté movilizando ahora no significa que no sea gente potencialmente movilizable, pero que lo hará en función de las circunstancias que se den y si estas tres cosas están ahí, si se sienten concernidos, si entienden que van a influir en una decisión y si les dan voces para expresar eso. Y con respecto al tema de la relación entre lo institucional y los movimientos sociales, claro, es que yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno popular no es sustituir a los movimientos sociales, o sea, no es ponerse a ocupar espacios, no es generar las condiciones para que eso pueda suceder. O sea, no es financiar el Patio Maravillas, efectivamente es coger y decir, pues voy a facilitar un local para que la gente pueda hacer estas actividades y se desarrolle. O si hay una fábrica que quiebra, no es hacer esa fábrica pública y darle un sueldo a los trabajadores, sino facilitar que esos trabajadores puedan gestionar esa empresa. Yo creo que es una diferencia fundamental, generar condiciones para que la sociedad sea la que se organice fuera del Estado.